y estudiando. Señores, bienvenidos. Esta es la quinta parte de quemaduras. Esta es el capítulo número 13 del PH-TLS. Vamos a estar hablando de las lesiones por inhalación de humo. La principal causa de muerte en los incendios no son las lesiones térmicas, es la inhalación de humo tóxico. Cualquier paciente con antecedentes de exposición al humo en un espacio cerrado debe considerarse en riesgo de sufrir lesiones por inhalación. En un ratito le pasamos acá. Exactamente, ahí está. Considerarse en riesgo de sufrir una lesión por inhalación. Las víctimas con quemaduras en la cara u hollín en el esputo corren el riesgo de sufrir lesiones por inhalación de humo. Sin embargo, la ausencia de estos signos no excluye el diagnóstico de inhalación tóxica. Mantener un alto índice de sospecha es vital importancia porque los signos y síntomas no pueden manifestarse durante días después de la exposición. Miren, señores, para todos los que son bomberos esto no es noticia, ¿no es cierto? Esto no es nuevo. Pero para los que no son bomberos, en realidad, la mayor cantidad de personas que fallecen dentro de un incendio no es por exposición directa a las llamas, sino es por la cantidad de dióxido de carbono que se empieza a expander a través de toda la casa. Ustedes saben que el aire caliente empieza a subir y la gente desconoce que lo más seguro es que ellos tienen que estar en la parte de abajo, pero como no conocen, entonces ellos están caminando, están corriendo, están tratando de salir del área y los aires calientes, todo este ambiente caliente empiezan a respirar y mientras más rápido empiezas a respirar, pues más empiezas a inhalar estos aires tóxicos y obviamente es por eso que tú terminas con el hollín y con las quemaduras de las vías aéreas superiores. En el siguiente párrafo les va a decir que las lesiones por inhalación son causadas por vapor, aire caliente, gases o vapores tóxicos. La lesión por inhalación puede provocar lesiones de las vías respiratorias superiores, lesiones de las vías respiratorias inferiores, lesión del parénquima pulmonar y toxicidad sistémica. Dependiendo del origen del incendio, una amplia variedad de materiales, productos químicos pueden ser parte del proceso de combustión. Muchos de esos compuestos pueden actuar juntos para aumentar las lesiones y la morbilidad. El alcance de la lesión se ve afectado por la fuente de ignición, la temperatura, la concentración y la solubilidad en los gases generados. Lo más importante de todo lo que se genera aquí es el cianuro. Por eso es que los pacientes que tienen o caen en una parada respiratoria es justamente por hipoxia, una hipoxia inducida por el dióxido de carbono y la mayoría de veces estos pacientes tienen una gran cantidad o niveles altos de cianuro. Es por eso que nosotros tenemos que darles, ¿no? El antídoto para este gas tóxico se llama cianokit. El cianokit. El nombre químico del medicamento es hidrosocobalamin. Hidrosocobalamin, que es como vitamina B12, ¿no? Que va a ayudar a que se unan todas las partículas de cianuro y pueda ser eliminado en el cuerpo a través de la orina. Si es que no se les da, pues empieza a quedarse dentro del cuerpo produciendo una toxicidad y los pacientes empiezan a fallecer. Así que por eso, como es súper caro, cada una de esas bolsitas cuesta más o menos unos $2,000. En algunos lugares es exclusivo para los bomberos. Pero, por ejemplo, en ciudades metropolitanas, todos los carros de jefes de bomberos
tienen en su vehículo este medicamento, y si es que no hay bomberos heridos y tenemos pacientes que han sido rescatados de una casa de un incendio, y pacientes que tengan síntomas de haber aspirado, entonces les damos este medicamento, ¿no? Es un medicamento color negro. Son 5 gramos que los tenemos que diluir en 250 mililitros, puede ser en solución salina o en dextrosa al 5% en agua, y esto lo vamos a pasar sobre 15 minutos. Es súper bueno. No sé si ustedes lo utilicen por donde ustedes se encuentran, pero es súper súper práctico en estos pacientes que sufren lesiones por inhalación. Vamos a continuar con las lesiones por inhalación de gases tóxicos. 2 productos gaseosos que son clínicamente importantes son el monóxido de carbono y el cianuro. Ahí está. Yo de gana me adelanto. Entonces, aquí está el monóxido de carbono, que tiene una afinidad del 200% más que el oxígeno en nuestros glóbulos rojos, y el cianuro de hidrógeno. Ambas moléculas están clasificadas como asfixiantes y por tanto provocan la muerte celular por hipoxia celular. ¡Qué bonito! Los pacientes con asfixia por humo que contiene uno o ambos de estos compuestos tendrán un suministro inadecuado de oxígeno a los tejidos, a pesar de una lectura adecuada de la presión arterial o del oxímetro de pulso. Por eso, señores, por eso es que a estos pacientes, sean bomberos o pacientes que hayan sido rescatados, hayan sido rescatados de una casa o de algún lugar, de algún incendio, lo que necesitamos no es solamente obtener el oxímetro de pulso, sino la cantidad de dióxido de carbono que está circulando dentro del cuerpo. Por eso es que tenemos los monitores que pueden darnos la información de cuánto dióxido de carbono está, cuánto monóxido, dióxido y oxígeno este paciente presenta. Entonces es importantísimo saber cuál es el tratamiento. Obviamente el 100% de oxígeno, vamos a oxigenar a estos pacientes y obviamente les vamos a dar el antídoto que les dije, que es el kit del cianuro, ¿no? El monóxido de carbono, continuamos. En el monóxido de carbono, el monóxido de carbono se une a la hemoglobina con mucho mayor afinidad que el oxígeno. Esta unión competitiva a la hemoglobina reduce el suministro de oxígeno a los tejidos, lo que provoca una hipoxia grave, especialmente en tejidos con alta extracción de oxígeno. Es decir, inmediatamente afecta al cerebro y al corazón. Los síntomas de la inhalación de monóxido de carbono depende de la duración o gravedad de la exposición y de los niveles séricos resultantes. Los síntomas pueden variar desde un ligero dolor de cabeza hasta confusión, pérdida de conocimiento, parada cardíaca, convulsiones y obviamente la muerte. La enseñanza tradicional es que los pacientes envenenados con monóxido de carbono desarrollan una coloración de la piel que es rojo cereza, clásica. Desafortunadamente, esto suele ser un signo tardío y no se debe confiar en él al considerar el diagnóstico. El diagnóstico debe basarse en mediciones directas de la carboxihemoglobina en sangre arterial y venosa. La incapacidad para diferenciar la oxihemoglobina de la carboxihemoglobina limita el uso del pulso. Señores, miren, especialmente en nuestras ciudades, allá en Ecuador, por ejemplo, nosotros tuvimos lamentablemente que llegar a una familia de cinco personas que, para evitar que le roben el calefón, sí, el calefón,
es un dispositivo que calienta el agua con gas. Entonces, estas personas, para evitar que les roben este dispositivo que calentaba el agua para bañarse, para lavar los platos y esto, lo instalaron dentro de la casa. Entonces lo empezaron a funcionar. ¿Qué es lo que pasó? Mientras el uno se bañaba, los otros estaban jugando, mirando la televisión, entró el siguiente, los niños empezaron a sentirse débiles, se quedaron dormidos, mientras la mamá se estaba cambiando, también se sintió débil, fue a la cama, se quedó dormida y el papá se desmayó en la ducha. Cuando llegamos, lamentablemente, todos habían fallecido. Esto es importantísimo, señores. Realmente cuando ustedes ven que esto es como que queda rojo cereza, el paciente después de que tú llegas está todavía frío, pero es como que se queda con ese color, ¿no? Especialmente en los pacientes pequeñitos, en ellos pudimos encontrar. El resto pues ya medio azulados, blancos. Ustedes pueden ver que por la intoxicación, los pacientes, especialmente los pediátricos, nosotros pudimos ver que tenían como ese tono rojizo. Iniciamos la reanimación cardiopulmonar en 2 porque todavía estaban como calientitos. Los otros que ya estaban fríos, pues ya ni modo. En los otros 2 iniciamos con presiones cardíacas, pero lamentablemente los 5 fallecieron. Y esto fue una cosa común que empezaron a hacer dentro de todas las casas en Ecuador, en la capital, en Quito, especialmente donde yo trabajaba, y empezamos a tener, ¿no?, estas emergencias que eran muy comunes. Y tuvimos que hacer una campaña para decirles, señores, se están muriendo, realmente necesitan hacer una instalación profesional en donde todo el dióxido de carbono pueda salir de la casa y hacia afuera, hacia el exterior. No arriesguen su vida teniendo estos calefones dentro de casa, ¿no? Así que nosotros tuvimos muchos pacientes intoxicados con este dióxido de carbono. Aquí lo que sí pasaba es que teníamos pacientes que quieren suicidarse. Miren, aquí, ¿no? La otra cultura es que ellos conectan los tubos del escape con una manguera y lo ponen dentro de la ventana y dejan el carro prendido. Y el problema es que, por ejemplo, yo tuve un caso en Vegas que el esposo quiso suicidarse, bueno, terminó eliminándose, pero dejó el carro prendido cuando esto pasó y todo el dióxido de carbono se llenó en toda la casa. Entonces, porque aquí tenemos alarmas del dióxido de carbono, empezaron a sonar y eso mandó directamente la señal hacia el 911. Fue la única razón por la que cuando nosotros llegamos pudimos rescatar a la mamá y a 2 niños que estaban ya inconscientes, ¿no? A la mamá fue quien me llevé yo. Y porque yo fui la tercera unidad que llegamos, 2 unidades se llevaron a los 2 niños, diferentes unidades, y yo me llevé a la mamá. Tuvimos que intubarla porque obviamente estaba así de cerquita de caer en una parada respiratoria. La llevamos intubada y lo que le salvó la vida fue que se activó la alarma del dióxido de carbono que tiró la señal directamente al 911, que si no hubiese sido por eso, señores, toda esa familia hubiera fallecido. Así que diferentes países, diferentes culturas, diferentes cosas, ¿no? Así que esto, señores, es súper importante. Algo que me olvidaba, a estos pacientes es importantísimo que empecemos a ventilar y a hiperoxigenar en el inicio. Recuerden que estos pacientes están hipóxicos y tienen una intoxicación de dióxido de carbono. Entonces es importantísimo que empecemos a poner más oxígeno en estos pacientes para evitar esa parada respiratoria y obviamente no queremos que caigan en una parada cardiorrespiratoria, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el cuadro donde nos da los diferentes niveles de síntomas del monóxido de carbono, del monóxido de carbono. Leve,
dolor de cabeza, fatiga y náuseas. Moderado, dolor de cabeza intenso, vómitos, confusión y la somnolencia. Esto está en el moderado, la somnolencia. Aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y por último, señores, vamos a tener la convulsión, terminan en coma y lamentablemente en una parada cardíaca. Continuamos con... Aquí está. Este es es como el oxímetro de pulso, trabaja igual, se ve igual, pero tiene la calidad o tiene la capacidad de poder obtener cuál es la lectura del monóxido de carbono en sangre. Entonces, por ejemplo, este es un individual. El que nosotros tenemos es el que utilizamos con el monitor desfibrilador, el que llevamos a todos lados. Lo único que cambia es el adaptador. El adaptador es lo único que cambia y tiene esa capacidad de en el monitor darnos cuál es el nivel del dióxido de carbono en esos pacientes, ¿no? Aquí estamos, vamos a hablar del Cyanokit. Acá estamos. Esto es con respecto al envenenamiento por cianuro. El tratamiento del envenenamiento por cianuro consiste en la administración rápida de un antídoto. El antídoto preferido para el envenenamiento por cianuro es un medicamento que se une directamente a la molécula de cianuro, volviéndola inofensiva. ¿Sí ve? Inofensiva. Hidrosocobalamina. Es difícil, ¿no? Hidrosocobalamina, el Cyanokit. Aquí está. Desintoxica al cianuro uniéndose directamente a él y formando cianocobalamina, que es vitamina 12, que no es tóxico. La hidroxocobalamina está disponible para uso prehospitalario en Europa y en Estados Unidos. Debe usarse generosamente si existe alguna sospecha de envenenamiento por cianuro. Un segundo agente quelante que se ha utilizado en Europa para el envenenamiento por cianuro es el edetato de dicobalto. Sin embargo, si este medicamento se administra en ausencia de intoxicación por cianuro, existe el riesgo de toxicidad por cobalto. Eso muchachos. Así que eso es lo que nosotros utilizamos. Este Cyanokit es súper caro y es por eso que no lo tenemos disponibles en las ambulancias. Por ejemplo, en mi trabajo, el único que tiene esto es el supervisor en la unidad de respuesta rápida y obviamente todos los cuerpos de bomberos, los jefes de distrito y los jefes de bomberos son los únicos que tienen en sus camiones estos kits porque son súper caros y realmente la prioridad tienen los bomberos, pero si es que hacemos rescates de pacientes, pues les dan para ellos, pero esa es la razón, ¿no? Es por lo que es súper caro. Vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos la lesión pulmonar inducida por toxinas. En términos simplificados, el humo es producto de una combustión incompleta, es decir, polvo químico. Las sustancias químicas del humo reaccionan con el revestimiento de la tráquea y los pulmones y dañan las células que recubren las vías respiratorias y los pulmones. Compuestos como el amoníaco, el cloruro de hidrógeno y el dióxido de azufre forman ácidos y alcalis. Ya ven que se me va mi español.
corrosivos cuando se inhalan y reaccionan con el agua. Estos venenos causan necrosis de las células que recubren la tráquea y los bronquiolos. Normalmente estas células tienen pequeñas estructuras parecidas a pelos llamadas cilios. Sobre estos cilios hay una capa de moco que captura y transporta los desechos normalmente inhalados hasta la orofaringe, donde los desechos se traga hacia el tracto gastrointestinal. Varios días después de una lesión por inhalación, estas células mueren. Los desechos de estas células necróticas y los desechos de estas células normalmente capturadas se acumulan en lugar de ser eliminados. El resultado es un aumento de las secreciones, obstrucción de las vías respiratorias con moco y desechos celulares y una mayor tasa de neumonía potencialmente mortal. O sea, aquí prácticamente te está explicando el por qué se complica mucho el manejo de la vía aérea y por qué es importantísimo que tengamos que tener una vía aérea segura, obviamente con un tubo endotraqueal, justamente por el proceso fisiológico en donde empieza a dañar las células y el tejido y empieza a producirse más fluidos. Y estos fluidos es lo que van a llevar a las complicaciones de estos pacientes. Por eso es importantísimo. En la prehospitalaria, señores, en la prehospitalaria tenemos que ser muy atinados y ser lo más inteligente posibles en la escena. Tú te das cuenta que un paciente tiene el hollín en la nariz, tiene hollín en la boca, en todo el rostro y empieza a tener estridor, empieza a tener un ronquido. Por favor, no pienses o no esperes a que este paciente tenga unos síntomas de hipoxia. Este paciente te está diciendo que necesita ser intubado inmediatamente. Tenemos que ser súper proactivos con estos pacientes porque si es que no lo intubamos inmediatamente, después, señores, se vuelve casi imposible y obviamente nos toca hacer una cricotirotomía de emergencia y ustedes pueden ver, hay una lección que estaba leyendo que inclusive a nivel de la cricoides se inflama tanto porque el aire estaba tan caliente que lo único que le salva va a ser una traqueostomía, ¿no? Entonces, obviamente está más abajito y tienen que hacerle una traqueostomía. La cricotirotomía no es suficiente tampoco. Así que, señores, importantísimo ser súper proactivos con estos pacientes. Vamos a continuar. Esta parte de acá es lo del abuso infantil. Vamos a ver las fotos rapidito, pero como yo les contaba al inicio de las clases, en el abuso infantil las quemaduras son la tercera lesión más común que causa muertes en los niños aquí en los Estados Unidos. Aproximadamente el 20% de todos los abusos infantiles son el resultado de quemaduras intencionales, señores. Miren, yo nunca me voy a olvidar, era una niñita de 2 años, ojos azules, blanquita, el cabello así color oro y tenía las 2 manitas con quemaduras de segundo grado y tú podías ver los agujeros de la plancha. Entonces, cuando nosotros llegamos y ella estaba llorando y tenía las 2 manitas así de lo que le dolían, entonces mi primera pregunta fue, ¿cómo fue que se quemó? Dijo, es que lo que pasa es que estaba jugando con la plancha y se quemó jugando porque yo estaba planchando y se quemó con la plancha. Entonces, lo primero que tú tienes que pensar es que cuando tú tienes esa reacción del calor, del dolor, lo primero que tú vas a hacer es vas a retirar tu mano. En este caso, las 2 manos tenían la marca de la plancha. ¿Por qué? Porque ellos le aplastaron la plancha en la primera mano y después le aplastaron la plancha en la segunda mano. Entonces, cuando tú te das cuenta que hay abuso infantil, tenemos que llamar a la policía para que ellos pues hagan su reporte y nosotros tenemos que hacer otro reporte también al lado, ¿no? Recuerdo de este peladito de 3 años, un pacientito morenito,
al paciente lo habían recién cambiado el pañal y el bebé, ustedes saben que el bebé no tiene, no te va a avisar, ¿no? Después de que le habían cambiado, el bebé se volvió a hacer popó y la mamá se enojó y en el agua caliente, en el agua hirviendo fue y le metió las nalguitas, quemándole en una forma de segundo grado en las nalguitas los testículos del pene. Y tú podías ver hasta dónde le sentó al bebé y estaba todo el círculo del agua caliente, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, lo que ella nos dijo fue que ella estaba llevando agua caliente para el café y que cuando se tropezó le cayó una taza de agua caliente al niño. Entonces, cuando le empecé a revisar, el niño tenía una quemadura circunferencial alrededor del potito y literalmente como que lo hubiera doblado así y lo metió dentro de la olla. Entonces, tú con tu experiencia ya te das cuenta que esos no son accidentes, sino que son intencionales. Y estas personas, señores, terminan en la cárcel. Y parte de la responsabilidad tuya, nuestra como paramédicos, es reportar estos actos criminales, ¿no? Entonces, nuestros reportes de la ambulancia y del hospital es lo que se usa para que estas personas pues se queden encerradas por esta crueldad y abuso infantil. Ok, les voy a indicar acá. Dice, la forma más común de quemadura que se observa en el abuso infantil es secundaria a la inmersión forzada. ¿Ven? Estas lesiones suelen ocurrir cuando un adulto coloca a un niño en agua caliente, a menudo como castigo relacionado con el entrenamiento para ir al baño. Las escaldaduras por inmersión suelen ser profundas debido a la exposición prolongada de la piel, aunque la temperatura del agua puede no ser tan alta como en otras formas de quemaduras. Los factores que determinan la gravedad de la lesión incluyen la edad del paciente, la temperatura del agua y la duración de la exposición. El niño puede sufrir quemaduras profundas de espesor parcial o total en las manos, los pies en forma de guante o media. Los médicos, o sea, en forma de guante es porque le meten la manito, ¿no? Entonces tú vas a ver justamente el círculo en la mano o de media como que le metieron las patitas, ¿no? Eso se ve, es terrible. Los médicos deben sospechar especialmente cuando las quemaduras son simétricas y carecen de patrones de salpicadura. Ok, muchachos, les voy a enseñar unas fotos rapidito porque aquí el TikTok no le gusta esto y me van a cancelar. Miren, ahí está. Ese es un bebé con quemaduras en las piernas. Aquí está, le metieron el potito, como les contaba. Si pueden ver, ahí tipo media. Y en la parte de abajo, espérense, les voy a bajar un poquito. Pueden observar ahí cómo lo hicieron. Es prácticamente volver a recordar al peladito que yo le tuve. Y ese es el tipo medio porque le metieron ahí. Entonces, ese tipo de lesiones son las que ustedes van a observar. No sé si es que ustedes han podido encontrar algo así en allá en sus países, ¿no? Dice, contacto con las quemaduras. Las quemaduras por contacto son el segundo mecanismo más común de lesión por quemaduras en los niños, ya sea accidental o intencional. Todas las superficies del cuerpo tienen algún grado de curvatura. Cuando se produce una quemadura por contacto accidental, el agente ardiente hace contacto con la superficie curva del cuerpo. El instrumento en llamas se desvía de la curva. Se retira del objeto caliente. Las lesiones resultantes tienen un borde y una profundidad de quemaduras irregulares. Cuando un niño recibe una quemadura de contacto intencional, el instrumento que lo inflige se presiona sobre la piel del niño y hay líneas nítidas de demarcación con el uniforme. Por ejemplo, miren,
Cuando yo vivía en Las Vegas llegan a unas temperaturas en el concreto, o sea, ambiente más o menos entre 110 y 115 grados Fahrenheit, que es súper caliente, ¿no? Pero eso es en el ambiente. Si tú le tomas al cemento, el cemento está en 130, en 140, es muchísimo más caliente. ¿Qué es lo que pasa con los niños? Los niños a veces cuando tú abres la puerta, estos enanos salen pero volados. Entonces salen volados y se queman las palmas de los pies, o a veces cuando se caen también se pueden quemar. Entonces es diferencial. ¿Por qué? Porque esas quemaduras cuando ellos salen corriendo y vuelven, como te está explicando aquí, solamente se va a ver, como es una parte curva en el pie, no va a tener la quemadura en toda la palma, en todo el pie, ¿no? La palma del pie, sino solamente en las partes donde tocó el cemento caliente. Y obviamente ellos salen corriendo, sienten el calor y se regresan corriendo otra vez, ¿no? Entonces tú puedes ver que esos son obviamente casos accidentales. Les iba a contar que en Las Vegas yo tuve un paciente, la paciente estaba en una bicicleta, y la paciente se cayó. Ustedes saben que en Las Vegas en el verano pues andan en ternos de baño, la mayoría de gente no, son ternos de baño muy pequeñitos. Entonces esta chica se cayó y de lo que se cayó, automáticamente tuvo quemaduras de segundo grado en la mano, en el brazo y en la pierna, en la parte en donde se cayó en el concreto. Así que es importantísimo, por ejemplo, que ustedes se den cuenta, tuve un paciente con convulsiones también ahí en la calle en Las Vegas, y este paciente empezó a convulsionar. Cuando llegamos, pues él ya tenía quemaduras de segundo grado en el rostro, en la oreja, en el brazo. Emergencia. Emergencia. Ok, entonces el paciente, lo más importante para nosotros fue retirarle del concreto, ¿no? Para que no continúe quemándose, porque el asfalto, les vuelvo y les repito, es como, ustedes pueden freír huevos ahí, usted rompe un huevito y ahí se fríe eso. Ok, vamos a continuar con las quemaduras por radiación. Ya casi, señores, y con esto vamos terminando. Las lesiones por quemaduras por radiación pueden ser difíciles de diagnosticar porque el paciente no siempre es consciente de que se produjo una explosión a la radiación. La gravedad de las quemaduras producidas por las diversas formas de radiación es secundaria a la cantidad de energía absorbida por el tejido. Las diversas formas de radiación incluyen electromagnética, rayos X, rayos gamma y partículas. Estas diferentes formas de radiación transfieren distintos grados de energía al tejido. Si bien la radiación electromagnética puede atravesar el tejido y no causar daño significativo, el tejido absorbe otras formas de radiación como la exposición a neutrones, lo que provoca daños importantes. Es la absorción de la radiación lo que daña el tejido absorbente. La capacidad de absorción de la radiación es más dañina que la dosis real de radiación. Dosis equivalentes de diferentes formas de radiación tendrán efectos dramáticamente diferentes en cada individuo. Eso es quemaduras por radiación. Aquí vamos a hablar del apocalipsis. Dice, la detonación de un arma nuclear en una zona metropolitana sería un acontecimiento catastrófico
que heriría y mataría a muchas personas. Los mecanismos de lesión por una detonación nuclear depende de la proximidad a la explosión e incluye quemaduras térmicas por la tormenta de fuego inicial. Explosión supersónica destructiva que causa un traumatismo contundente y penetrante. Producción de radiación, lo que resulta en daño a los órganos. La mortalidad por una combustión de quemaduras térmicas y por radiación es mayor que la de quemaduras térmicas o por radiación solas de igual magnitud. La combinación de quemaduras térmicas y por radiación después de la exposición de un arma nuclear tiene un efecto sinérgico sobre la mortalidad. En Ecuador se robaron un elemento químico que era súper radioactivo. Entonces, cuando fueron a hacer, esto fue ahí por el 2000, fue en el 99, en el 2000, que se robaron, ¿qué fue? Creo que fue mercurio, no me acuerdo. La cuestión es que se robaron, la gente que se robaron supo cómo llevarse protegido. Cuando lo transportaban para transportarlo por la frontera hacia Colombia fue cuando se le rompió y ahí fue cuando fueron los militares, pero los militares lamentablemente no supieron cómo manejarlo y terminaron con unas quemaduras y pues ahí tuvieron que llegar las personas que manejan este tipo de... No era ni siquiera de hazmat, sino eran de un laboratorio especial que tuvieron que viajar desde Quito para hacer la atención y el control y el poder contener la radiación de este elemento. Se me fue el nombre. Pero bueno, ahí si ustedes le hacen, van a ver que en Quito se robaron eso. Nadie sabía de lo que se trataba hasta que empezaron a tener las lesiones, ¿no? Quemaduras químicas. Todos los profesionales de atención prehospitalaria deben estar familiarizados con los conceptos básicos del tratamiento de lesiones químicas. Los profesionales de atención prehospitalaria en entornos urbanos pueden ser convocados por un incidente químico en un entorno industrial, mientras que un profesional de atención prehospitalaria rural puede ser convocado por un incidente que involucre agentes utilizados en la agricultura. Toneladas de materiales peligrosos son transportados a través de zonas urbanas todos los días, señores, todos los días. Los agentes químicos se clasifican en ácidos básicos, orgánicos o inorgánicos. Los ácidos son sustancias químicas con un pH entre 7, que es neutro, y 0, que es un ácido fuerte. Las bases son agentes con un pH entre 7 y 14, base fuerte. Los ácidos dañan el tejido mediante un proceso llamado necrosis coagulativa. El tejido dañado se coagula y se transforma en una barrera que impide una penetración más profunda del ácido. Por el contrario, las quemaduras alcalinas destruyen el tejido mediante necrosis por licuefacción. Y esto sí que es horrible, señores, especialmente cuando se toman. Ustedes van a ver cómo se mueren y es horrible cómo la gente que trata de cometer suicidio tomándose este tipo de químicos sufre hasta lo último. La base licuada del tejido, lo que permite que el químico penetre más profundamente y cause un daño tisular cada vez más profundo. Los agentes alcalinos disuelven las proteínas del tejido y forman proteínas alcalinas que son solubles y permiten una reacción más profunda en los tejidos afectados. Las soluciones orgánicas disolverán las membranas líquidas de las paredes celulares y provocarán la alteración de la arquitectura celular y provocarán daños predominantes a través de este mecanismo, señores. Eso es terrible. Terriblísimo. Yo no sé si ustedes han podido tener, pero cuando la gente está tomando y se metieron con esas tóxicas que les van traicionando o con esos tóxicos que les van traicionando y quieren matarse, entonces empiezan a tomarse
¿cómo se llama? Ese veneno que es para matar la mala hierba. Y hay otros que se toman líquidos para el carro, ¿no? Así que les terminan dañando todo. Se toman la lejía, se toman los limpiadores de desagüe. Oh, esos que se toman los limpiadores de desagüe. Oh, my God, eso. Yo tuve una paciente que se tomó y se le empezó como a deshacer literalmente todo el tejido en la parte del labio, debajo de la lengua, al lado de la lengua. Eso es horrible. Bueno, ahí les cuento después. Anyways, aquí están los ejemplos, ¿ok? Ahí está el pH neutro, que tenemos al agua, el negrito, el café, tenemos vinagre, tenemos la batería de ácido en la parte del ácido, ¿no es cierto? Y a la parte alcalínica vamos a tener amoníaco en el 11 y en lo más alcalínico van a ser los limpiadores de desagües con lejía y la lejía, ¿no? Entonces, súper importantísimo. ¿Cómo saber cómo tratar a estos pacientes? Señores, siempre tienen que llamar al centro de control de químicos, ¿no? Ahí es en donde tienen que llamar para saber cuál sería el tratamiento y ellos tienen específicamente con cada uno de los nombres qué es lo que tenemos que hacer. Esto es facilito, quemaduras en los ojos, quemaduras químicas en los ojos. Se puede producir lesiones en los ojos causadas por la exposición a álcalis. Una pequeña exposición del ojo puede amenazar la visión y la función ocular. Lo más importante, pueden ser necesarios más de 5 litros de irrigación continua para tratar una quemadura química en el ojo. 5 litros y necesitamos que esa agua sea corriente. Si no se dispone de un lente Morgan, la irrigación continua se puede realizar manualmente con un tubo intravenoso de mano. Si ambos ojos están afectados, una cánula nasal colocada en el puente de la nariz o conectada a un tubo intravenoso y una bolsa intravenosa es la mejor solución. Entonces ustedes pueden ver, aquí les están dando el ejemplo, ¿no? Cómo ponerle el lavado en el ojo por quemaduras químicas. Es así como se va a hacer. Nos quedan 15 minutitos. Exposiciones químicas específicas. Estas exposiciones químicas específicas yo creo que las vamos a ver otro día. Oh, ya se terminó. Tin, tin. Miren, quemaduras químicas específicas y con esto terminamos el capítulo de quemaduras, señores. ¿No están emocionados? Miren, el cemento es un alcali que puede quedar retenido en la ropa o caer en el calzado de los trabajadores del cemento. El cemento en polvo reacciona con el sudor del paciente en una reacción que desprende calor y seca excesivamente la piel. Esta exposición típicamente se presenta con una quemadura horas o el día después del contacto con el cemento. Señores, es impresionante la adaptabilidad que nosotros tenemos. Yo recuerdo que los albañiles que hicieron mi casita allá en el Ecuador, ellos tenían las manos todas súper secas, ¿no? Cuarteadas, y así tenían las manos, los brazos, el cuello, porque ellos cargaban en el cuello los brazos y todo eso. Y cuando uno lee aquí que cuando se exponen al cemento tienen que irse a bañar y que cuidado se mueren, y allá en nuestros países estos muchachos ni se bañan, sino que regresan al siguiente día con la misma ropa y le dan. Pero bueno, con mucho cuidado, ¿no? Si ustedes ya no vienen ahí de la raza pura, por ejemplo, yo soy descendiente de Puruá, allá de los incas, yo creo que a mí no me pasa nada, yo trabajé con cemento también y nunca me pasó nada, pero estos señores aquí en Estados Unidos sí son fragilitos. Ok, lo siguiente, los combustibles. Como la gasolina y el queroseno pueden causar quemaduras por contacto después de una exposición prolongada.
Estos hidrocarburos orgánicos pueden disolver las membranas celulares, lo que produce necrosis de la piel y el tejido subyacente. La decontaminación del paciente cubierto con combustible se logra mediante irrigación con grandes volúmenes de agua. La exposición al contacto con gasolina puede provocar lesiones tóxicas. Una exposición de suficiente duración o gravedad puede provocar toxicidad sistémica y enfermedades cardiovasculares, renales, puede producir complicaciones pulmonares, neurológicas y hepáticas tras la absorción a través de heridas tópicas. Nuevamente, señores, miren, allá en nuestros países los mecánicos, bro, esos mecánicos se bañan con gasolina, ¿no? Y, por ejemplo, cuando yo tenía 14 años a mi mamá, yo le dije que quería trabajar, quería hacer un dinerito, ¿no? En las vacaciones de verano, y me mandó de un tío que tenía una mecánica. Y ahí teníamos que estar lavando, él era mecánico y hacía verjas, protectores de ventanas y todo esto, trabajo en metal, ¿no? Y había que lavarle con gasolina a todo esto antes de pintarle. Bro, y yo cuando andaba leyendo esto me daba risa porque nosotros pasábamos ahí desde las 8 de la mañana hasta las 12 que nos tocaba el lunch, lavando y usando gasolina, después comíamos y volvías y también seguías trabajando con la gasolina y aquí estamos, vivos, no nos ha pasado nada. Pero bueno, como les digo, esto es aquí en Estados Unidos y ahora también las generaciones de cristal que se andan quebrando con todo, hay que tener cuidado, ¿no? Así que bueno, somos sobrevivientes, señores, de la pandemia y de andar en bicicleta sin casco, sin rodilleras, sin coderas, a construir las casitas de cemento sin protección personal. Cuando yo empecé en las ambulancias en el 95, me recuerdo, no teníamos guantes, no teníamos mascarillas, no teníamos nada. Teníamos que limpiarles el vómito con los petos, la sangre había que hacerlo directamente con las manos. Lo único que sí te decían es que si te cortaste o algo, tienes que ponerte una curita, pero si tenías la piel intacta, pasabas con la sangre. A veces, qué hijo de madre, a veces cuando ya llegabas de esas emergencias bien sangrientas, te ponías sangre del paciente así en la cara para que te digan, oye, ¿cómo estuvo? Bien sangriento. Y sí, estaba, sangre por todo lado. Te ponías la sangre del paciente en el cuello, en las manos, todo así. Qué maldito esa emergencia estaba, pero de miedo. Sí, pucha, y nada. Uno llegaba a la estación, se lavaba la mano, se lavaba el cuello, la cara, señores, y pasábamos bien bonito. Sí, así éramos, porque no había muchas emergencias, entonces las que había que hacerle así, ponerle un exponente, ¿no? Así multiplicarle por 5. Si el hombre andaba cortado aquí, ya llegábamos nosotros con sangre aquí, nos le poníamos en el uniforme, en el peto, solo para que la gente tenga celos, ¿no? Este man sí, qué mala espalda, atiende muchas emergencias y está lleno de sangre. Pero miren, no nos ha pasado nada, ahí estamos, ¿no? Ahora sí que con el tiempo, pues imagínense, necesitamos tener nuestro equipo de protección personal, sin eso estamos expuestos, pero recordemos siempre, ¿no? Que nuestra piel es nuestro primer, ¿cómo se llama? Tejido de protección, layer de protección, ¿cómo se llama? Pues, la capa. Nuestra piel es la primera capa de protección, ¿no es cierto? Y es muy efectiva. Mientras la piel no se encuentre rota, no estés con cortaduras, pues obviamente tú vas a estar bien. Tienes que lavar. Ahora nomás que está toda una vaina. Es una barrera, mi hermano. Ok, el ácido fluorhídrico es una sustancia peligrosa ampliamente utilizada en entornos domésticos, industriales y militares. Se encuentra principalmente en la fabricación de refrigerantes, pero también se utiliza en la fabricación de herbicidas, productos farmacéuticos, gasolina de alto octanaje, aluminio plástico, componentes eléctricos y bombillas fluorescentes. Además, se utiliza para grabar vidrio, metal y se encuentra en productos para eliminar óxido y limpiadores de ruedas. Ni les cuento, nosotros utilizábamos esos con mis primos.
utilizábamos esos, ya los tubos esos largos de focos que ya se rompían y se rompía y todo el polvo fluorescente se volaba y todo. Y yo no sé por qué no estoy muerto leyendo todas estas vainas, pero así vamos, señores. Hay que hacer un barrido, ¿no? Porque como es seco, entonces tenemos que asegurarnos que el paciente esté limpio y no contaminar la sala de emergencias. Dice, incluso pequeñas cantidades de ácido fluorídrico puede provocar una hipocalcemia profunda y potencialmente letal, niveles bajos de calcio sérico. La hipocalcemia produce rápidamente arritmias cardíacas. Si no se trata, el ácido fluorídrico licuará los tejidos, filtrará el ácido de los huesos del paciente y provocará arritmias cardíacas letales. Yo soy como Highlander, mi hermano, expuesto a toda esta vaina y nunca me morí. Vamos al fósforo blanco, señores. Vamos al fósforo blanco. Es un potente agente incendiario utilizado en la producción de municiones. Arde violentamente cuando se expone al aire, produciendo llamas brillantes y humo denso. Continuará ardiendo hasta que se haya consumido todo el agente o se le haya privado de oxígeno. Cuando entre en contacto con la piel, el fósforo blanco producirá quemaduras químicas y térmicas profundas. Estas quemaduras requieren excisión quirúrgica o tratamiento rápido en una solución de cobre que rara vez está disponible, especialmente en el entorno prehospitalario. Miren, en Cumbayá, en la estación de Cumbayá, en los bomberos, ahí había cerca en donde fabricaban todos estos juegos pirotécnicos y hubo una explosión, ¿no? Hubo una explosión súper fuerte, afectó más o menos a 3 cuadras a la redonda, donde tenían todo guardado, porque justamente pasó antes de diciembre, y en diciembre ustedes saben que todas las fiestas dicembrinas, en donde se celebra pues los pasos de la Navidad y toda esta vaina, en Quito es la independencia. Entonces, ahí es una fiesta muy, muy importante y por eso tenían un montón de este material. Entonces, a lo que voy es que de la explosión tuvimos 3 fallecidos dentro de la casa y obviamente estaban desmembrados, ¿no? Pero en las casas laterales, la mayoría de gente tenía sangrado en las orejas, otorragias, tenían dificultad para respirar. De los vidrios tenían de la segunda onda de explosión, obviamente incrustado en los rostros, en las partes que estaban expuestas. Y cuando empezaron a hacer la limpieza y toda esa vaina, pues obviamente se dieron cuenta que tenían fósforo blanco en toda la parte de la estructura quemada y la gente que tenía que ingresar ahí tenía que entrar con equipo de protección, ¿no? Exactamente, señores. Exactamente, así mero. Vamos a ver qué más. Los agentes, aquí están, los agentes lacrimógenos para nosotros que somos así bien violentos y nos gusta que nos reprendan la policía. Los gases lacrimógenos y productos químicos similares se conocen como agentes antidisturbios. Un agente antidisturbio incapacitará rápidamente y brevemente a quienes estén expuestos a él, al causar irritación en la piel, las membranas mucosas, los pulmones y los ojos. El alcance de las lesiones está determinado por la magnitud de la exposición al agente. La duración de la irritación suele ser de 30 a 60 minutos. El tratamiento consiste en retirar de la fuente de exposición a las personas expuestas al agente antidisturbios, quitarles la ropa contaminada e irrigar la piel y los ojos de los pacientes. Miren, para la realidad en nuestros países, ¿no? Donde cuando no estamos de acuerdo con las políticas que están haciendo, cuando los gobiernos corruptos empiezan a robar, a enriquecerse más y tenemos que salir a las calles a protestar,
Entonces la policía utiliza este tipo de elementos. Yo tuve la oportunidad de salvar muchas personas de estas nubes que se levantaban, ¿no? Y realmente el efecto que tiene sobre los ojos, la nariz, el sistema respiratorio es súper, súper fuerte, de tal forma que si tú te expones, por ejemplo, yo tuve que entré por una señora que estaba vendiendo caramelos y tenía solo una piernita, y cuando empezaron a tirar las bombas, entonces la señora no quería dejar sus caramelitos y estaba ahí con una piernita, quería salir. Entonces entré, la agarré, la cargué aquí en el hombro, los caramelos de este lado, y me salí corriendo. Cuando ya salimos, me dice que la hijita, o bueno, la nietecita, estaba ahí al otro lado. Entonces ahí me volví a entrar, le cogí a la niña, la sacamos a la niña, y ya pues después de haber estado expuesto por mucho tiempo, respiré mucho eso, pues te da náusea, ¿no? No puedes respirar, y de lo que tú tratas de empezar a tener aire, entonces te da esa arcada y empiezas a vomitar. Entonces es súper difícil estar expuesto a estos agentes antidisturbios. A nosotros nos decían que era muy bueno, ¿no? El fumar. Tenías que fumarte un tabaquito, que eso supuestamente te ayudaba, pues un tabaquito, y no ayudaba con nada, que te enjuagues con leche, la leche tampoco ayudaba, y después te daban agua para que te laves todo el rostro, y después te empezaba a arder las orejas, el cuello y todo, entonces se te bajaba todo el químico, ¿no? De lo que estaba en la cara, al cuello, al pecho. Así que, mi hermano, lo más importante es que pasamos bonito, salvamos vidas. Esas protestas eran con razón, ¿no? De nuestros ciudadanos, pero nosotros, como pertenecíamos a la Cruz Roja, estábamos siempre, ¿no? Expuestos a ese químico. Y llega un momento en donde es como que ya no te hace tanto daño, no te hace tanto efecto, ¿no? Entonces ya entras y sales y es más fácil. Ya después, con el tiempo, con los años, nos empezaron a dar máscaras antigases, y después vinieron los equipos, los SBA, que son los equipos de aire contenido, ¿no? Y pues ya la vida se puso más fácil. Así quien no entra, ¿no? Así, sí, yo también me meto 5 veces. Lo bonito era así exponerse y salir llorando, y así los mocos, señores, vean, así se caen los mocos, las babas, no puedes respirar, estás tosiendo, de la tos que es tan fuerte empiezas a vomitar. Pero bueno, ya, ¿para qué soy tan gráfico? Ahí terminamos, señores. Esto es lo que es quemaduras. El capítulo número 13, estamos terminando el día de hoy. Como hacer un resumencito. Miren, todas las quemaduras son graves, ¿ok? Todas las quemaduras son graves, independientemente de su tamaño. Las quemaduras potencialmente mortales incluyen quemaduras térmicas grandes, lesiones eléctricas y quemaduras químicas. A diferencia del trauma mecánico, penetrante o contundente, el cuerpo tiene poca o ninguna capacidad adaptativa para las quemaduras. Los mecanismos para sobrevivir a una lesión por quemaduras y las lesiones por quemaduras que requieren hospitalización deben gestionarse en centros especializados, señores, para quemados. Las lesiones para quemaduras no se limitan a la piel. Estos son lesiones sistémicas de magnitud incomparable. Los pacientes con quemaduras graves experimentarán mucho dolor